Duoc UC, sede Puente Alto. Hola a todos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a Duoc UC. Mi nombre es Luis Ramírez, director de las carreras de Electricidad, Automatización y Energías Renovables. Continuaremos con esta segunda jornada de charlas técnicas para conocer acerca de un importante tema como es la eficiencia energética. En este último tiempo, el consumo de energía ha traído varios inconvenientes. Esta se hace cada vez más escasa, subiendo su valor y trayendo consigo también muchos problemas ambientales, afectando el clima del planeta. De hecho, muchas zonas de nuestro país se encuentran en este momento catalogadas como zonas saturadas de contaminación, justamente por la forma de cómo utilizamos la energía. Desde hace mucho tiempo que estamos escuchando ya acerca del calentamiento global y el efecto invernadero, y para mitigar el impacto se están adoptando nuevas formas de generar y utilizar la energía. Es ahí entonces donde toma importancia la eficiencia energética. Es por ello que a continuación nos acompaña Rosa Riquelme, de la Agencia de Sostenibilidad Energética, quien nos contará más acerca de este importante tema. Bienvenida, Rosa. Adelante, por favor. Hola Luis, muy buenos días a todos. Muchas gracias por esta instancia, a todos los que nos están acompañando. Justamente hoy voy a compartir algunas láminas respecto a lo que significa la eficiencia energética en el área de climatización. Voy a comenzar compartiendo mi pantalla. Ahora, ustedes creo que ya se está viendo. Yo trabajo, como tú decías, en la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, ahora ya Agencia de Sostenibilidad Energética. Soy economista de profesión y trabajo en temas de eficiencia energética hace ya varios años. Quería contarles primero un poco cómo partimos como institución. Nosotros hace ya desde el año 2015 partimos a través del programa País de Eficiencia Energética, comenzando como país a abordar el tema de cómo usamos la energía, ¿cierto? No solo desde el punto de vista desde los hogares, desde las casas, sino también desde el punto de vista de la generación. En el año 2010 se creó esta institución, una fundación sin fines de lucro, que se creó con el objetivo de poder vincular iniciativas público-privadas en materia de eficiencia energética, la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, y a propósito además de todos los cambios que ha habido en el rubro y también de esta mirada más global acerca del uso de la energía, en el año 2018 asumimos un nuevo rol en torno a la sostenibilidad energética. Que tiene que ver efectivamente con la eficiencia energética, pero también con el uso de otras energías como lo son las energías renovables para efecto de abordar la demanda de energía de manera sostenible, de manera tal que nos permita efectivamente abordar los desafíos del presente, pero con esta mirada de futuro en las próximas generaciones y también con esta mirada de los efectos que tiene en el planeta el cómo nos comportamos hoy desde el punto de vista del uso de los recursos energéticos. Como institución tenemos la visión de ojalá ser reconocidas como una organización cercana y por eso tenemos hartas actividades de trabajo con instituciones educacionales, con el sector privado, el sector público, porque queremos efectivamente liderar el cambio hacia un país que efectivamente usa los recursos energéticos de manera eficiente y por lo tanto lo hace de manera sostenible.
Y en ese sentido, lo que hacemos es promover, fortalecer y consolidar esta sostenibilidad energética a nivel nacional y contribuimos al desarrollo competitivo y sostenible de nuestro país. ¿Por qué nos parece importante tener esta mirada de futuro? Y esto nos podrá parecer cercano hoy en el contexto en el que estamos. Nos parece evidente, ¿cierto?, esta ola que se nos vino encima, que es el COVID, que es esta crisis sanitaria, que es esta crisis que nos hizo replantear la forma en que nos comunicamos, nos movemos, nos relacionamos, cómo funciona nuestro sistema de salud, ¿verdad? También detrásito se nos vienen los aspectos económicos, cómo efectivamente nuestra economía responde a estos impactos económicos y finalmente sociales que tienen la forma de relacionarnos. Pero hay una ola que se nos viene evidenciando hace mucho rato que tiene que ver con el cambio climático, que nos lo evidencian nuestros glaciares, que se nos evidencian nuestras temperaturas, nuestras lluvias. Efectivamente, uno ve en el día a día cómo pequeños cambios ya evidencian que esta ola se nos viene, que hay que prepararse y que efectivamente hoy tenemos algo que hacer para efectos de estar mejor preparados para enfrentar y poder frenar de alguna manera las repercusiones que pueda tener efectivamente esta gran ola. Y en particular lo que nosotros hacemos desde la agencia es abordar este pedacito que tiene que ver con el cambio climático asociado a las edificaciones. ¿Y por qué efectivamente nos metemos en el tema de las edificaciones? Porque cuando uno habla de climatización, del uso de la energía, se da cuenta que las edificaciones son una fuente principal de consumo. En nuestro país uno se da cuenta que en función de lograr cierto confort, ¿cierto?, al interior de las edificaciones, uno prende equipos, hace ciertas intervenciones para efectos de poder lograr un cambio en la temperatura. Las conductas son distintas y dependiendo de cierto del tipo de estructura es finalmente lo que uno hace para efectos de lograr algún tipo de confort. Me parece importante diferenciar este último punto. Ustedes verán en el fondo que la estrategia es distinta cuando uno habla de las edificaciones a nivel de vivienda y se enfrenta a un consumidor, digamos, a una persona, a una familia, versus cuando se enfrenta a un edificio, que puede ser una empresa, un centro comercial o una institución pública. Y ahí como país tenemos una realidad bastante diversa. Lo que uno mira es que son pocos edificios que usan harta superficie, pero son muchas viviendas que en el fondo no consumen tanta superficie, pero que efectivamente reflejan muchas conductas individuales, digamos, particulares y que por lo tanto le agrega una complejidad al tema de trabajar la demanda. ¿Por qué? Porque en la medida de que son más personas, más hogares, ¿cierto?, más viviendas, es más complejo abordar efectivamente las conductas y las formas en cómo se consume la energía. Desde el punto de vista del sector edificación, el consumo se distribuye de esta manera. Principalmente tenemos un consumo a través de electricidad, ¿cierto? El 33% es consumido por este combustible, este energético. Luego viene la biomasa con un 27%, más atrás le sigue el gas licuado, un 19%. Luego tenemos el gas natural, el petróleo, el queroseno. Y quiero hacer acá una distinción que me parece importante cuando uno analiza este tema, relevar, que finalmente cuando uno analiza este consumo, no solo a nivel, digamos, de energético, sino a nivel de tipo de consumo, se da cuenta de que finalmente son las viviendas las que son responsables de la mayor cantidad de este consumo de energía final del sector edificación. Y si bien son el 60% de la superficie construida, son el 69% del consumo de la energía final. Y cuando uno dice, ok, las viviendas consumen mucha energía, dice, ok, ¿en qué se va esa energía? Uno dice, mira, se va el 70% en usos térmicos. Y cuando hablamos de usos térmicos, hablamos de calefacción principalmente, de agua caliente y de cocción de alimentos. Y solo el 30% restante se va efectivamente para usos eléctricos como iluminación, equipos eléctricos y climatización.
Cuando uno entiende la complejidad respecto a qué tan importante es este consumo energético, llega a la relevancia que tiene desde el punto de vista ambiental, cómo efectivamente se satisface esta demanda. Y en Chile tenemos un problema. Efectivamente, la calefacción en Chile hace ya muchos años refleja que no lo estamos haciendo de la manera más eficiente, amigable y sostenible que nos permita estar en un medio ambiente de calidad. Tenemos una alta demanda energética que se satisface de una manera no tan sostenible desde el punto de vista de la tecnología, donde se enfrentan altos costos con precios, digamos, irregulares en el mercado y además en el fondo que tiene un efecto desde el punto de vista de la contaminación atmosférica en la zona sobre todo del centro-sur del país, que tiene a gran parte de la población sumergida en los meses de invierno e incluso en aquellos meses de verano con niveles altos de contaminación. Voy a entrar en cada uno de estos factores a analizar, pero creo que es importante que todos aquellos que están escuchando esta charla logren pensar, ¿cierto?, mirar en el futuro cómo como país logramos establecer un equilibrio, ¿cierto?, entre la demanda energética, la vivienda, que evidentemente es la fuente, ¿cierto?, de esta demanda, los costos que tienen que enfrentar la familia, porque entendamos que la calefacción, la climatización es una de tantas demandas que la familia debe abordar, y cómo en el fondo los sistemas de calefacción pueden ser amigables con el medio ambiente, pero a la vez satisfacer esta demanda y poder no tener un impacto importante en el bolsillo de las familias que tienen que abordar tantas otras demandas desde el punto de vista económico. ¿Y por qué entonces entramos en este análisis de variables? Porque primero uno debiese decir, ok, la fuente de consumo es la vivienda, ¿cierto? Y ahí tenemos algo que hacer respecto de la aislación térmica. Cuando uno analiza qué ha pasado con cómo las viviendas se han ido construyendo a lo largo del tiempo, uno ve que hay un cambio respecto de las mismas exigencias. Uno, digamos, compra una casa y se fijará, ¿cierto?, en el barrio, se fijará en la cantidad de piezas, se fijará que si te alcanza o no te alcanza con los recursos que uno tiene. Difícilmente las familias, ¿cierto?, van a preguntar, ¿tiene aislación en el techo? ¿Cómo son las ventanas? Es muy difícil, ¿cierto?, que dentro de las variables de consumo las familias incorporen esto. Y por eso que desde la reglamentación se ha ido impulsando de que desde la construcción se aborden estas variables y se generen mejores construcciones. Y lo que uno ve es que hasta al menos antes del 2000 las construcciones eran como eran. No tenían ninguna consideración desde el punto de vista de la aislación térmica y eso representa así como el 67% de las viviendas que existían al menos hasta el año 2019. Luego, en el año 2000, se incluyó dentro de la reglamentación térmica la exigencia de la aislación en techo. Eso hizo un cambio desde el punto de vista de las estructuras. En el 2015 también se incluyó en las zonas que tienen planes de descontaminación ambiental exigencias mayores respecto a ventanas, a muros, etcétera. Quiero que podamos analizar a fondo en el gráfico. Tiene 4 líneas. Uno, verán ahí el promedio país. Y me parece importante que analicemos las otras curvas, porque nuestro país es muy diverso y cuando uno ve este tema se da cuenta de la relevancia de ir abriendo justamente el análisis. Van a ver que en la zona norte está muy por debajo, ¿cierto?, el consumo de energía en términos en precios, ¿cierto? Pero van a ver la curva de arriba, que es la zona sur y que está muy por lejos del promedio país, muy por lejos también evidentemente de la zona central y que responde evidentemente a las particularidades del territorio. ¿Y qué quiere decir con esto? Que cuando hablamos de climatización y en específico de calefacción, a veces analizar las cifras promedio nos puede dar una realidad muy distinta de lo que efectivamente tenemos como país. Y ahí, muy similar a lo mejor a lo que uno puede analizar acá en la región metropolitana en términos de comuna, también nos pasa a nivel país en términos de regiones. Hablar de calefacción en la región de los lagos no es lo mismo que hablar de calefacción en la región de los ríos. Y este gráfico nos evidencia por qué esta problemática es tan relevante en el centro-sur de nuestro país, porque efectivamente es una necesidad y representa parte del costo del día a día de la familia, un porcentaje muy importante.
Y justamente acá van a poder evidenciar la diferencia en términos de kilowatt por metro cuadrado, ¿cierto?, entre zonas térmicas. Nuestro país, en términos constructivos, ¿cierto?, se divide en zonas térmicas y lo que uno hace es dividir por zonas para efectos de diferenciar los requerimientos que tiene cada una. No es algo que linealmente uno pueda decir una zona, una región, sino que una región puede tener varias zonas térmicas y en particular lo que uno ve es que mientras más al sur, las zonas térmicas son más extremas, ¿cierto? Y por lo tanto tienen una mayor demanda. Podrán ver ahí también que aquellas viviendas que no tienen aislación en las zonas térmicas 6 y 7, que abarcan desde la región de los lagos hacia abajo, también más arriba hay, digamos, zonas térmicas de ese tipo, más a la cordillera, pero tienen un alto consumo de energía. De igual manera las zonas 3, 4 y 5, las que están antes del 2000, y eso efectivamente nos pone en una situación bien compleja, porque en la práctica significa que estas casas, el energético que utilicemos van a utilizar tanta energía que va a ser un proceso ineficiente. En el fondo lo que nos dice es que solo abordando desde el punto de vista de la aislación térmica podemos reducir más de un 60% de la demanda de energía, y que es una situación, ¿cierto?, que nos posiciona en una condición distinta de competencia de energético y de efectivamente situación desde el punto de vista de los hogares, desde el gasto en una mejor situación, porque en el largo plazo significa destinar menos recursos a calefacción, pero evidentemente más recursos a la construcción de viviendas que aborden de mejor manera el tema de la aislación térmica. Otro aspecto dentro del mismo tema de la aislación térmica tiene que ver con el confort. Y acá en este gráfico lo que les quiero mostrar es que dependiendo del tipo de vivienda, los consumos por kilowatt hora por metro cuadrado son distintos y tiene sentido, ¿cierto? Las edificaciones tienen distinto uso y por esa razón también los consumos van a ir variando. Pero hay que tener mucho ojo con el análisis de esta información, porque lo que uno ve en la práctica es que si bien el consumo puede ser bajo por kilowatt hora y uno puede decir, mira, qué eficiente pueden ser ciertas edificaciones, lo que uno ve a nivel de confort o de temperatura es que a pesar de que se consume mucha energía, las viviendas no llegan a confort. Y los estudios indican de que una vivienda promedio, por ejemplo, en la zona centro-sur del país, debiese estar consumiendo en torno a los 25.000 kWh para estar en confort térmico, o sea, para que una persona esté en 20, 21, 22 grados dentro de su casa. Y sin embargo, el promedio está con 9.000 kWh en función del consumo de leña, ¿cierto?, en sus hogares. Por lo tanto, estamos teniendo un alto consumo, pero no estamos llegando a confort. Y esa es una variable súper importante porque la gente en el fondo no necesariamente sabe que está pasando frío y ahí hay un desafío enorme desde el punto de vista de cómo la gente efectivamente tiene esta información dentro de sus hogares. Y después uno entra a analizar que hay otras variables como de contaminación intradomiciliaria, a nivel de vivienda, a nivel de escuela, y que puede creer que está pagando, por cierto, por un combustible que le está ayudando, pero por lo demás puede estar en el fondo produciendo problemas respiratorios u otro tipo de complicaciones que al no medirlo, al no verlo, al no existir, en el fondo no se reconocen como problemas. En este mismo ámbito, yo creo importante entender finalmente cómo esta alta demanda de las viviendas se satisface por cada uno de ellos. Y la leña finalmente ha sido la respuesta a esa demanda, tanto por disponibilidad, también por costo. En el fondo, desde el punto de vista de la energía que aporta, el 39% del consumo de energía de las viviendas es aportado por la leña. Atrás le sigue la electricidad, luego el GLP. Pero acá hay un tema que me parece relevante. Ojalá recuerden esta distribución de la torta, porque cuando uno se va a analizar esta misma situación, pero a partir de la energía propiamente tal, desde el punto de vista de los usos, va a ver que el 53% es destinado a calefacción. O sea, a pesar de la importancia del energético, finalmente la mayor demanda por energía en el hogar va a ser por calefacción.
después está el agua caliente, ¿cierto? Más atrás están los equipos eléctricos y luego los equipos de cocción. Ahí separamos, ¿cierto?, lo que tiene que ver con los equipos de, por ejemplo, calefacción eléctrica. Si un equipo de calefacción eléctrico está, ¿cierto?, clasificado dentro del consumo de energía por calefacción. Pero miren lo que pasa en gasto. Cuando uno analiza esta misma situación en gasto, a pesar, voy a volver atrás, de que desde el punto de vista de la energía, la electricidad solo representa el 23% del consumo, cuando uno lo ve a nivel de gasto de la vivienda, representa el 43%. Y ahí es donde uno dice las brechas que existen para efectos de poder intervenir desde el punto de vista eficiente la manera de calefacción, porque la leña es muy barata y lo vamos a analizar en el siguiente pilar. En el fondo tenemos una brecha de costos ahí, desde el punto de vista del costo por kilowatt hora, pero que uno, si lo mira desde el punto de vista solamente de reemplazar demanda por demanda, es casi imposible. Pero hay una oportunidad desde la eficiencia energética, porque evidentemente si uno disminuye la demanda del hogar e incluye equipos más eficientes, podemos llegar a reemplazar ese gasto de una manera más amigable con el medio ambiente, con un costo equivalente y que por lo tanto nos permita ser más amigables también con el medio ambiente. Y esa es una oportunidad, digamos, que existe en el mercado y que vamos a conversar más adelante también cómo se puede ir abordando. En la práctica vamos a decir entonces que una vivienda promedio de 85 metros cuadrados, estos son datos de la curva residencial de la curva de consumo de energía del sector residencial, un estudio que actualizó la curva de conservación de la energía del año 2010, que salió hace poco, desde el año 2019, nos dice que estos más o menos son los datos promedios. Un hogar de 3 a 4 personas, 85 metros cuadrados, debiese estar en torno a los 8.000 kilowatt hora y debiese estar en torno a los 600.000 pesos anuales. Ojo ahí de nuevo con el tema de los promedios, porque esto incluye en el fondo toda la gente que consume calefacción y ya vimos que analizar la situación país a través de los promedios puede ser un poco engorroso. Voy a entrar de ahí más adelante en el tema de costos, pero para terminar de redondear en lo que tiene que ver con la aislación térmica, me gustaría que hiciéramos un símil con lo que pasa, por ejemplo, con los refrigeradores. Yo creo que muchos de ustedes han visto esta etiqueta que está presente en gran parte de los equipos, refrigeradores, televisores, cierto, lavadoras, y que más o menos nos orienta en la decisión de consumo de decir qué es más o menos eficiente respecto al consumo de la energía, controlando, cierto, por la variable de calidad que uno estime conveniente con el artefacto. Cuando uno analiza esto en términos de vivienda, ve que todo lo que se construyó antes del 2000 está en letra G, o sea, es lo menos eficiente posible. Y en términos del parque completo, que se analizó en el año 2019, eso representa más o menos el 53% de las viviendas construidas. Esto porque, digamos, las viviendas, ¿cierto?, van cambiando y la gente las modifica, entonces no todo lo construido antes del 2000 no tiene aislación. En el fondo han habido programas, y creo que aquí está el datito más adelante, que en la medida que esta temática ha ido sobresaliendo, han habido programas para poder ir interviniendo. Las mismas familias también lo hacen para efectos de poder mejorar la condición térmica de sus viviendas. Después tenemos que el artículo de la U que incluye la aislación de techo nos mejora un poco, nos sitúa en la letra F. Después la segunda actualización del 2007 en la E, y todo lo demás, recién desde 2007 en adelante, nos permite acceder a las letras superiores respecto a la calificación energética. El MIMBU trabaja en esto constantemente y esta es la distribución que en el fondo se obtiene del trabajo de la calificación que se ha hecho entre el año 2012 y 2019. La calificación energética de viviendas todavía es voluntaria y lo que permite es de alguna manera orientar al consumidor respecto a cuál es la condición energética de sus viviendas. Y de alguna manera también permite orientar al mercado de la construcción a generar viviendas más sostenibles, de tal manera de que se diferencien de, por ejemplo, constructoras que generan letra A versus una que pueda generar en letra D. También está pensado como una diferenciación desde el punto de vista del consumo. En términos de costo, y esta segunda arista que comentaba al principio, este no es un tema tan trivial.
uno al final lo que ve es que la familia, la vivienda al final satisface la demanda por calefacción dentro de lo que puede, ¿cierto? Dentro de todo el abanico de necesidades que tiene, va a comprar lo que pueda. Y por mucho que nos importe el medio ambiente, por mucho en el fondo que queramos que estar en un ambiente libre de contaminación, las cuentas al final del mes mandan. Y este es un gráfico que nos refleja un poco la situación. Esta es una vivienda promedio de 77 metros cuadrados que no tenga aislación térmica, es decir, está por el 50 y tantos % de las viviendas del país, y que implica que un recambio de energético aumenta automáticamente su gasto mensual, perdón, su gasto anual en calefacción. Y es un poco para entender lo que está detrás de la gran penetración de la leña. Y yo la invitación que siempre hago cuando miramos esta situación es que más allá en el fondo de decir, ok, estos precios, por ejemplo, la leña tiene que aumentar porque es un negocio informal, etcétera, es cómo reducimos esos kilowatts que requiere, por ejemplo, la misma electricidad y que hoy con los equipos más eficientes se puede, digamos, cómo efectivamente las viviendas disminuyen su demanda para poder alcanzar estos precios, porque necesitamos alcanzar estos precios y para eso la eficiencia energética es la respuesta. Si no alcanzamos esos precios, difícilmente la familia se cambia, porque en el fondo la familia tiene un presupuesto fijo, la familia tiene que dar respuesta a todas sus necesidades y por lo tanto es un desafío desde todos, digamos, poder implementar medidas que permitan mantener el gasto en calefacción con energéticos más amigables con el medio ambiente, con en el fondo incorporando esta variable social y medioambiental dentro de la decisión de consumo. Y aquí quiero entrar un poco más justamente para que tengan dimensión de lo que significa desde el punto de vista del presupuesto familiar el gasto en energía y cómo significa cambiarse de un energético a otro desde el punto de vista del gasto. Esto es lo que una familia, digamos, de alto nivel económico y de bajo nivel económico destinan para efectos de energía por uso. Y verán que la calefacción sí es un porcentaje importante, ¿cierto?, del gasto, pero dentro de todos los niveles socioeconómicos bordea, ¿cierto?, en ningún lado llega a más allá de los 300.000 pesos y compite, digamos, con lo que tiene que ver con el agua caliente, que son las principales fuentes de gasto dentro de una familia. Si uno hace el símil, digamos, para efectos del energético, y es lo que también les mostraba en el gráfico anterior, uno igual ve la diferencia de cómo, a pesar de que en el uso no es tan importante, finalmente la electricidad pasa a ser muy importante respecto al gasto, y eso tiene que ver tanto por el precio como por la eficiencia energética en el uso. Y cuando uno analiza esto ya en zona térmica, es evidente desde el punto de vista, ¿cierto?, de lo que veíamos antes: a mayor demanda, mayor gasto. Y las zonas térmicas más extremas efectivamente destinan parte del presupuesto familiar a calefacción y a agua caliente en gran medida para efectos de poder satisfacer sus demandas de energía. Y el símil en el fondo en términos de energético es que, a pesar de que el principal energético usado para satisfacer esa demanda es la leña, en términos de costo pasa a competir, digamos, con la electricidad en términos de tamaño del gasto. Y en relación al siguiente pilar, que tiene que ver con las tecnologías, me gustaría darles un panorama de cómo finalmente los hogares satisfacen esta demanda. ¿Cierto? Dijimos, mira, las personas enfrentan una casa que tiene ciertas condiciones que les genera cierta demanda. Enfrentan los combustibles que en base a ciertos precios, ellos destinan ciertos gastos de su presupuesto familiar y tienen la decisión de comprar un equipo. ¿Cómo en el fondo llegan a la decisión del equipo? Lo primero es que en la mayoría de las casas hay un equipo de calefacción. El 88% de las viviendas del país dice sí, yo al menos tengo un equipo. Mientras más al sur, la cantidad de equipos también aumenta. En la región de Aysén, el promedio es de 2 equipos por casa. Y aquí hay un tema, son equipos individuales de calefacción. Como muchas cosas en nuestra sociedad, las soluciones son individuales. Y a diferencia de lo que uno puede ver, por ejemplo,
en otras ciudades del mundo, la calefacción en Chile se satisface de manera individual. Por lo tanto, cada uno compra su equipo, lo instala y satisface su demanda por calefacción de manera individual. De esos, evidentemente, la mayoría está ubicada en la zona centro-sur del país, 5 millones de equipos, y aquí me parece algo que cuando uno analiza el dato dice, chuta, acá hay un gran desafío. La mitad de todos esos equipos que existen son súper antiguos, y voy a ver aquí el gráfico, tienen más de 5 o 7 años. Ahí ustedes pueden ver el 50% como está, sobre el 50% están todos sobre 5 o 7 años. ¿Qué implica eso? Que cualquier recambio tecnológico que haya en Chile en términos de innovación de mercado, ¿cierto? Que tú puedas meter equipos de última generación, no le llegan a toda la población porque efectivamente la población no recambia su equipo. Porque no es como, digamos, el celular, que uno dice, ya, bueno, se va cambiando cada cierto tiempo. Los equipos de calefacción no tienen alta rotación y por lo tanto ese es un problema del mercado, porque efectivamente es una brecha para incorporar nueva tecnología. Y así uno ve que todavía existen salamandras, que en el fondo existen estas estufas de parafina, que uno dice, chuta, son equipos súper abiertos, de llama abierta, ¿cierto? Y que en el fondo no ayudan en nada a consumir de manera eficiente la energía y además a disminuir los impactos medioambientales que tienen. Y por lo tanto nos sitúa en una situación súper compleja desde el punto de vista de la tecnología, que es cómo incorporamos la nueva tecnología a un mercado que en el fondo no renueva sus equipos. El siguiente aspecto relevante en esta temática tiene que ver con la contaminación atmosférica, y lo decía muy bien Luis. Estamos como país en una situación súper compleja. Hay 11 zonas saturadas en nuestro país, zonas declaradas saturadas por tema leña, digamos, que tiene que ver por saturación de material particulado. Y dentro de estos condicionantes, más allá de la demanda, tiene que ver con la existencia de un mercado, ¿cierto?, informal, atomizado, que responde con un energético, ¿cierto?, de baja calidad, como es la leña húmeda, como una leña con bajo estándar desde el punto de vista de la energía que entrega. Tenemos también los equipos que son muy ineficientes, ya veíamos que además son muy antiguos y que por lo tanto no permiten hacer combustión completa y tienen una serie de impactos negativos. Las viviendas tienen una baja aislación térmica, por lo tanto además nos hacen consumir mucha más energía de la que efectivamente necesitamos, y por supuesto hay malas prácticas. Hay malas prácticas desde el punto de vista del uso de los energéticos, como también del uso de calefactores, mantención, que agravan, ¿cierto?, la emisión de material particulado. Eso nos sitúa en una situación súper compleja como país. Y nosotros estamos en Santiago, ¿cierto? Y en Santiago es una mega noticia cada vez que hay episodios críticos, pero tenemos regiones del país que viven en situación crítica y que han salido en reportes internacionales como los países, como las regiones más contaminadas del mundo. Al año 2018 dice ahí la estadística que teníamos más de un 57% de la población bajo un plan de descontaminación. Un plan de descontaminación significa que bajo reiteradas ocasiones se sobrepasaron los límites máximos de material particulado en el aire y por lo tanto le dice al Estado, oiga, aquí hay algo que hacer porque su gente se está muriendo. Y aquí además hay otra cosa, lo que no se mide no se ve y por lo tanto, claro, nos alarmamos porque tenemos estos 20 planes, pero en general la gente asegura muchas otras zonas que no están acá en este listado tienen problemas de contaminación ambiental porque tienen las mismas prácticas, porque se satisfacen de la misma manera para calefacción y que en realidad como no tienen zonas de monitoreo, por eso no han sido declaradas de material particulado, pero efectivamente siguen con la misma situación. La contaminación finalmente viene siendo un efecto de todos los aspectos que analizábamos antes, viene siendo una repercusión de que nos estamos calefaccionando mal, de mala manera, nos estamos calefaccionando de una manera ineficiente y por lo tanto nuestro medio ambiente nos está diciendo, ojo, porque esto tiene repercusiones en ustedes, en las generaciones que vienen, en sus niños, y bueno, si no toman medidas pronto, esto va a seguir teniendo repercusiones. Y ahí la eficiencia energética es un tema. Y es la respuesta que nosotros le hemos encontrado a esta problemática y es desde donde podemos
abordarla desde el punto de vista, no desde disminuyamos el consumo al máximo, entendemos, ¿cierto?, la eficiencia energética como esta optimización, ¿cierto?, de pensar la energía mínima, que es lo mínimo que necesitamos para efecto de satisfacer la necesidad, en este caso de calefacción, de que la gente esté en confort, ojo, porque vimos antes que entendemos que la gente no necesariamente está en confort, y eso implicará a lo mejor en algunos casos incluso aumentar la demanda, pero mantengamos un nivel de confort al mínimo necesario de energía y por lo tanto satisfacer la necesidad finalmente de energía de la misma población. Y eso creo que es súper importante entenderlo. No se trata finalmente de racionar, no se trata de apagar la estufa y pasar frío. Se trata efectivamente de activar nuestro cerebro, de pensar las formas de cómo hacerlo de la mejor manera posible. Y la eficiencia energética nos invita a eso, a cómo hacemos un uso de la energía de la manera más eficiente posible, y por lo tanto es una invitación a pensar en mecanismos, en soluciones simples, a medidas que se puedan adoptar desde las viviendas, desde la construcción, desde los equipos, desde los energéticos, para efectos de disminuir el uso de la energía sin sacrificar confort y sin efectivamente sacrificar la satisfacción de las necesidades de efectivamente nuestra población. Nosotros como agencia y en la línea de calefacción y climatización propiamente tal, somos el brazo implementador del Ministerio de Energía y estamos trabajando en 4 grandes iniciativas. Voy a entrar en detalle en 2 iniciativas que creo que les puede servir de referencia. Uno es el Leña Más Seca, que es un programa, ¿cierto?, que apoya a productores y comerciantes de leña para efectos de que mejoren su producto, mejoren sus técnicas productivas para efectos de ir aportando al mercado un producto de mejor calidad. En esa misma línea está el sello que reconoce a estos productores y comerciantes y por lo tanto los apoya desde el punto de vista de la comercialización para efectos de que la gente sepa que no es lo mismo, ¿cierto?, un comerciante que tiene un proceso de secado, que tiene un proceso estandarizado, ¿cierto?, de producción para efectos de generar un producto de calidad. Y hay 2 iniciativas más que tienen que ver con los centros integrales de biomasa, que tienen una mirada más amplia respecto del uso del recurso biomasa, y la iniciativa de energía distrital. Voy a entrar en detalle con lo que tiene que ver con los centros integrales de biomasa y que nos da una mirada más amplia respecto del uso finalmente de la energía que nos pueden entregar los bosques para satisfacer nuestras necesidades de calefacción. Y acá quiero hacer una invitación en el fondo a mirar lo que tenemos, porque efectivamente uno mira que Chile es un país rico en biomasa forestal, también biomasa agrícola, y ahí hay una oportunidad desde el punto de vista de la generación de nuevos productos, como también de la incorporación de la biomasa para generación eléctrica. La biomasa, si es bien manejada, es un recurso renovable y por lo tanto también sostenible. Y lo que uno ve en el mundo es que la biomasa utilizada como leña es bien básico, es lo primario. Y como país no nos podemos quedar solamente en lo primario, necesitamos, ¿cierto?, sacarle valor a ese hermoso bosque que tenemos desde el punto de vista completo. Y ahí tenemos distintos productos como son los pellets, las briquetas, la biomasa también de frutales que pueden venir a través de huesos, cáscara, las astillas o productos que son triturados, que se pueden incorporar a otros procesos productivos, derivados de maíz, las mismas pacas. Entonces hay una diversidad de productos que se pueden generar del bosque y a eso apunta un poco los centros integrales de biomasa, a abrir este abanico de uso del recurso forestal en pos de tener otros energéticos para calefacción, pero también para efectos de generación. Esto se hace en Chile se genera cierta electricidad, ustedes lo sabrán, a través de biomasa. Hay varios estudios en el fondo que nos indican el potencial existente en las regiones. La octava es una de las más grandes desde el punto de vista de la generación. Ahí también están, ¿cierto?, las forestales, con harta inversión respecto a la generación eléctrica, sinergias con cogeneración que te permiten generar energía térmica y también eléctrica, y en este gráfico podrán ver ustedes la brecha entre el potencial eléctrico existente y también el potencial actual efectivamente instalado. Los estudios indican y las estadísticas de CONAF también es que en el largo plazo hay regiones que todavía tienen potencial y hay otras en el fondo que tienen una industria desarrollada y que requieren de gestión de residuos, de plantaciones y en el fondo un trabajo a nivel
a nivel de biomasa. Esto lo que permite también, y es lo que nosotros impulsamos, es que finalmente la electricidad, que es un medio para satisfacer distintas demandas, se puede nutrir de distintos energéticos, y por supuesto que la biomasa es uno de esos energéticos y que por lo tanto puede hacer sinergia con la satisfacción de calefacción a partir de la misma biomasa. El otro concepto y la otra línea de trabajo en la que estamos trabajando y que creo que puede ser relevante para ustedes tiene que ver con este concepto de energía distrital y que les puede hacer sentido desde el punto de vista cuando uno mira la red eléctrica, en donde tiene la generación, ¿cierto?, de la energía de manera centralizada y tiene redes de distribución. El concepto de energía distrital es muy parecido, pero lo trabaja a nivel de energía térmica. Entonces tenemos una central, ¿cierto?, de generación de energía térmica y a través de ciertas redes o tuberías subterráneas permite conducir agua, fría o caliente, dependiendo de la red, para efectivamente abastecer edificaciones de un distrito, un vecindario, una ciudad, ¿cierto? A más grande escala, las ciudades que vemos en Europa principalmente abastecidas hace mucho tiempo a través de este sistema. Por lo tanto, son sistemas que nos permiten tanto calefaccionar y entregar agua caliente, ¿cierto?, como también generar alternativas de enfriamiento. Y ahí uno ve esquemas, ¿cierto?, de que independiente de la fuente, finalmente la energía distrital pasa a ser un medio para distribución de calor o frío, en donde en cada una de las casas vamos a tener ciertos equipos de distribución, redes internas que nos van a permitir calefaccionar los espacios y que a través de centros de demanda o demandas anclas podemos apalancar modelos de negocio atractivos de manera tal que sea eficiente la satisfacción de la demanda y también atractivo para efectos de las casas conectarse a la red. Una de las ventajas que tiene la calefacción distrital o la energía distrital, ampliándola a frío, es que es compatible con cualquier fuente y lo que uno ve incluso en los sistemas europeos es que esas fuentes van cambiando, se van incorporando nuevas fuentes de energía y que por lo tanto también es adaptable a las innovaciones tecnológicas que se van generando con la medida del tiempo. Es una fuente de eficiencia energética completamente, porque efectivamente estas calderas, estos equipos en el fondo que permiten generar la energía desde cero, pueden ser lo más eficiente posible y son manejadas por una persona. Por lo tanto, ese equipo eficiente que genera esa energía es, digamos, más fácil de abordar que cada uno de los equipos individuales en las viviendas que hoy actualmente están distribuidos. Permite reducir contaminación por lo mismo. Finalmente tiene una gran fuente de energía controlada donde puedes aplicar distintas alternativas para efectos de reducir la contaminación, efectivamente con los gases de efecto invernadero. Permite la resiliencia energética porque efectivamente tú puedes ir adaptando el energético que utilizas en la medida que vas teniendo cambios tecnológicos, disponibilidad, etcétera. Recursos locales, y eso que es muy importante para efectos de analizar, ¿cierto?, el ciclo de vida, es compatible con mercados locales, con ciudades que en el fondo ven en esto una oportunidad para las mismas comunas de poder satisfacer internamente su demanda energética y genera acceso, efectivamente, el acceso a la energía desde el punto de vista de que muchos hogares hoy pueden estar en una situación de confort más bajo o pueden simplemente no tener acceso a calefacción o agua caliente sanitaria y esta red, disponibilizar la red, entonces te da acceso. Las tendencias que uno ve hoy es que, por ejemplo, modelos de energía distrital hoy están mutando a más que vender energía, por ejemplo, a vender temperaturas de confort. Y entonces te aseguran a través de también medidas de eficiencia energética en que tu casa va a estar en una situación de confort cada cierto tiempo y eso es lo que tú pagas. Tú pagas un servicio de confort y no necesariamente un sistema de energía, son sistemas más avanzados y que de alguna manera te dan esta mirada desde el punto de vista de que efectivamente satisface el servicio. En términos de parte, y yo les decía antes que creo que les puede hacer sentido con el tema eléctrico, el concepto de energía distrital tiene tres partes, ¿cierto? Vamos a tener la relación con la generación, la distribución y la conexión con cada una de las edificaciones.
Hoy en nuestro país nosotros hacemos cada una por separado, ¿cierto? La generación, cada una desde las casas, ¿cierto? Tiene o su caldera o hay centrales de generación de calor para las empresas, para los hospitales, de manera individual. Y la distribución, si hay sectores, edificios más grandes, tienen sus redes internas y las casas, digamos, tienen cada uno de sus equipos individuales, no hay redes de distribución y conexiones de edificaciones, muy poco a nivel residencial, hospitales, comercio, algo existe en ese ámbito. Lo que nos plantea la energía distrital es que se implemente un proyecto integrado y eso tiene un desafío desde el punto de vista de que estos distintos actores, ¿cierto?, se comuniquen y piensen un proyecto, ¿cierto?, en conjunto, de manera tal que le den la alternativa a los distintos usuarios de poder conectarse a una red y por lo tanto ser parte de este sistema. Voy a avanzar más rápido porque se me va el tiempo. Quería comentar que tenemos hoy, como es algo que viene como del 80 en Europa, tenemos también mutación de lo que ha sido la energía distrital y hoy tenemos sistemas que se pueden comunicar, por ejemplo, con uso de residuos para la generación térmica, con cogeneración, con trigeneración y por lo tanto estos sistemas que van mutando creemos que estamos en una buena oportunidad como país como para pescar esta ola de innovaciones tecnológicas y poder incorporar estos sistemas de manera eficiente y que sean efectivamente una buena manera de incluir la energía distrital en nuestros territorios. Voy a mostrar un ejemplo de Dinamarca que nos parece súper innovador porque acá hay un tema también de cómo se incorporan este tipo de proyectos al medio ambiente. Nadie pensaría, si uno ve ese edificio, que es una central de generación térmica y está pensado para ser amigable con el medio ambiente, tiene una pista de patinaje arriba, un parque, o sea, se comunica, digamos, con el ambiente de manera tal de que no invade, de que está pensado para la ciudad y es finalmente lo que permite satisfacer la demanda térmica de la ciudad. Y también tenemos proyectos emblemáticos de enfriamiento distrital, que es una variable que se está dando harto ahora en el mundo a propósito del cambio climático, la necesidad de enfriar las ciudades, y Dubái tiene su ejemplo emblemático. Nosotros como país la variable de enfriamiento todavía no la trabajamos tanto a nivel general, dado que tenemos este tema con la calefacción, pero de seguro en el corto plazo va a ser un tema a propósito de que las viviendas finalmente están apostando por equipos de muy baja eficiencia y en la medida que hay un mayor nivel socioeconómico apuntan a equipos de aire acondicionado más eficientes y van satisfaciendo, pero siempre de manera individual. Quería contarles de que estamos con un proyecto nosotros de energía distrital, tiene estos 4 componentes, es una oficina, estamos abriendo cierta línea de apoyo para que estos proyectos se puedan implementar en nuestro país. También esperamos invertir en al menos 3 proyectos para efectos de que tengamos la experiencias demostrativas. Estamos también avanzando en temas de marco regulatorio y ojalá harta difusión y formación de capacidades para efectos de que cuando esto sea mucho más escalable tengamos las competencias técnicas dentro de nuestro mercado. Hay hartas preguntas que responder y como yo les decía, hay un tema importante que tiene que ver con cómo nosotros unimos estas fases de proyecto que siempre se ven separadas, las unimos en un mismo ciclo y eso tiene que ver con el modelo de negocio, con los perfiles de proyecto, con la ingeniería desde detalle y en ese sentido lo que yo sí les invito, si les interesa este tema y si en algún momento quieren profundizar, nosotros hicimos un manual de energía distrital donde está por parte cada uno de estos aspectos desarrollados, también se plantea un análisis para efectos de analizar proyectos respecto a si cada uno de los ámbitos de análisis, en la medida que esté más lejos del centro, se hace más importante y eso hace una guía para poder ir innovando en el desarrollo de ellos y generar efectivamente mejores indicadores. Tenemos también una web, por si a alguien también le interesa, donde estamos disponibilizando herramientas, estudios y todo tipo de información que pueda ser de interés para efectos de la temática. Tenía un video también, no sé si alcanzo a compartir, me quedan 15 minutos. Ahí me dirán. Sí, lo podemos compartir, no hay problema. Ya, buenísimo.
Ahí ya lo estoy compartiendo, se ¿Qué escucha, es ¿verdad? la calefacción distrital? Se escucha súper bien. Sí, Es se la ve y se búsqueda escucha. de tecnologías eficientes y modernas para disminuir el impacto de los actuales sistemas de calefacción en el medio ambiente y la salud de las personas, surge la calefacción distrital como una excelente alternativa. Esta tecnología permite generar la energía necesaria para calefacción y agua caliente sanitaria de manera centralizada. La energía se distribuye a las edificaciones a través de agua caliente que circula en tuberías subterráneas, llegando a cientos de usuarios simultáneamente. La calefacción distrital y su red puede ser tan extensa como para brindar el servicio a un barrio o para una ciudad completa. Este tipo de sistemas son ampliamente utilizados, como el caso de Dinamarca, en donde un 63% de la población cuenta con este tipo de sistema, o Islandia, con un 92%. Cualquier tipo de edificación puede ser conectada a un sistema de calefacción distrital, incluyendo viviendas, hospitales, centros comerciales, etc. Generalmente, una red de calefacción distrital siempre cuenta con uno o varios usuarios con alto consumo de energía, conocido como usuario ancla o usuario clave, por ejemplo, un hospital. Este tipo de usuario posee una demanda continua que le da la estabilidad al sistema, posibilitando mejores tarifas a todos los usuarios. La calefacción distrital puede utilizar una gran variedad de tecnologías y combustibles, dando flexibilidad al sistema y dando la oportunidad de usar energéticos locales o energías renovables. Con un sistema de calefacción distrital se alcanzan diversos beneficios, siendo el más importante para nuestro país la mejora de la calidad del aire de las ciudades de la zona sur. Si quieres conocer más de la calefacción distrital, te invitamos a visitar las páginas web del Ministerio de Energía y de la Agencia de Sostenibilidad Energética. Ahora sí. Y eso, ahí está mi presentación. Ojalá que les haya interesado ahí hartos temas que les dejé planteados. Sí, muchas gracias, Rosa, por esta presentación. La verdad que nos ha entregado bastante información y tenemos algunas preguntas, ¿ya? Por ejemplo, preguntan, ¿qué tan real es esta alternativa para Chile? Ya el tema de la calefacción distrital. Sí, la verdad es que hay experiencias de calefacción distrital en Chile. De hecho, en Santiago tenemos un modelo acá en las Torres de Tajamar y en el sur de Chile también. Lo que sí, en el fondo, la tecnología ha ido avanzando en el tiempo. Yo creo que tenemos un desafío como país de poder cambiar este paradigma de la calefacción individual a la calefacción colectiva. Creo que es real, es posible y las autoridades han dado indicios de que están apostando por esta tecnología. De hecho, el Ministerio se comprometió a hacer un proyecto de ley también para efectos de poder aclarar ciertos aspectos legales que hoy podrían apoyar al desarrollo de proyectos y este programa que nosotros abrimos, de hecho, tiene fondos internacionales. Es una apuesta que ha hecho la ONU, que ha hecho el GEF, por nosotros como país para efectos de poder incluir esta alternativa de tecnología en nuestro territorio. Chile tiene una particularidad de que tiene el clima de las ciudades nórdicas, ¿cierto?, de Europa, pero tiene la calefacción que ha usado Latinoamérica por mucho tiempo. Entonces, tenemos una oportunidad grande, digamos, de actualizarnos en ese sentido. Yo creo que es real, pero va a ser desafío de todos, digamos, cambiar ese paradigma y yo creo que de las nuevas generaciones también, de prepararse para efectos de estar disponibles desde todo punto de vista, desde las empresas de ingeniería, desde los operadores, desde pensar estos sistemas con automatización, con medición y efectivamente ahí hay un desafío que tenemos como país en cada una de las aristas para efectos de que en 5 o 6 años los proyectos que implementemos sean a nivel de primer nivel y que nos permita tomar también todo el aprendizaje que ha tenido Europa en este ámbito. Perfecto, me queda bastante claro. Mira, lo otro es la energía eléctrica.
¿ya? Es una alternativa real también para estos sistemas que se van a comenzar a diseñar, de acuerdo a lo que tú nos comentas. Sí, yo creo que la energía eléctrica tiene una gran oportunidad, sobre todo en esta apuesta que está haciendo el país hacia la carbono neutralidad y que implica un cambio en el fondo en nuestra matriz, tanto en los sistemas individuales como en los colectivos. Nuestro país va a estar mucho tiempo con sistemas individuales. En el fondo, pensar en recambiar todas las ciudades es súper complejo. Creo que es más una alternativa para los nuevos centros urbanos que se van a construir. Y para los que existen, creo que se han dado indicios respecto a poder incluir artefactos más eficientes. Creo que la tecnología inverter tiene una oportunidad ahí, pero creo que es fundamental la eficiencia energética, porque mostramos ahí en los gráficos, ¿cierto?, de que el tema costo para los hogares es primordial, y creo que la combinación entre eficiencia energética en las viviendas y una alternativa tecnológica eficiente puede hacer que la electricidad efectivamente sea una alternativa viable para ciertos territorios. Además, creo que la oportunidad que tiene la electricidad es que puede satisfacer la demanda de frío también, y es algo que el resto de los combustibles no lo puede hacer, y que en el contexto de cambio climático, en las zonas, sobre todo de más al norte, digamos, sexta, séptima región, cada vez se hace más importante. La gente no solo demanda calor, también demanda frío. Por lo tanto, creo que también la electricidad ahí tiene una oportunidad. Pero creo, insisto, en que tiene que partir por una eficiencia energética en las viviendas, tiene que ser con equipos eficientes, porque efectivamente cuando uno mira estos equipos, por ejemplo, los chiquititos, las estufas que prenden o que a veces la gente compra de, no sé, 20, 30 lucas, pensar en una calefacción eléctrica de esa forma nos va a dejar muy lejos, digamos, de un nivel de confort como lo tienen hoy las mismas viviendas. Ok, muchas gracias, Rosa. También, Bárbara, ¿tiene algunas consultas que realizar? Sí, muchas gracias, Luis. Rosa, mira, tenemos una pregunta de nuestro público que dice, ¿qué alternativas de calefacción se podrían proponer para bajar la contaminación? Ya que el gobierno, por ejemplo, hace poco entregó estufas a parafina a los adultos mayores de diferentes regiones. ¿Es una solución? Sí, yo creo que es necesario diversificar la forma en que nos calefaccionamos. Y ahí el Ministerio de Medio Ambiente lleva harto rato tratando de diversificar eso. En particular, creo que porque a propósito de los programas de recambio de calefactores, se le da a elegir a la gente, digamos, los equipos que quiere, a propósito de la disminución del material particulado. Ahora, en el caso particular de la parafina, a un adulto mayor, yo creo que no era la mejor opción efectivamente para satisfacer la demanda de calefacción. Hay alternativas más eficientes, digamos. Y, por ejemplo, la electricidad ahí sería una mejor alternativa si es que es una vivienda en el fondo que tiene aislación térmica y si es que en el fondo cumple con las características del sistema eléctrico como para poder abordar efectivamente un aumento cierto en la potencia que se requiere, los temas del empalme, etcétera. Pero creo que ahí se cruzan objetivos de política y que es un desafío como país abordarlo, porque una cosa es el material particulado y otra cosa, ¿cierto?, son los objetivos de cambio climático y de los otros contaminantes. Y ahí uno diría, bueno, avanzar en la parafina pareciera no ser la opción. Pero quizás, para complementar la respuesta, creo que ahí falta mucha información. A veces estos programas públicos que se hacen, que dejan la opción al consumidor a la decisión, no necesariamente aportan de buena manera todas las problemáticas que hay que abordar, porque el consumidor no tiene toda la información como para tomar una buena respuesta. Y lo planteo desde el punto de vista de la complejidad que significa calefaccionarse. Cuando uno dice, oye, compré una estufa chica de 30 lucas, listo, me caliento un ratito, no es que lo hice queriendo hacerlo de la manera más ineficiente, es que o no supe, o no tuve la información, o no calculé bien, o no tenía las lucas para hacerlo. Y creo que muy parecido puede ser la situación a lo mejor de ese caso particular que comenta. Yo creo que la información ahí es una herramienta muy, muy importante que te puede ayudar a tomar buenas decisiones, y en particular los programas o la política, entiendo, que se está llevando a cabo a partir del gobierno es justamente entregar información y diversificar
la matriz para efectos de que la gente tenga la mayor cantidad de alternativas de calefacción. Muchas gracias, Rosa. Mira, tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo podemos saber si la mayor cantidad de contaminación es de los hogares o de la empresa? ¿Existe una alternativa o un mecanismo que nos indique esto? Sí, mira, los planes de descontaminación pasan por un proceso bien largo para efectos de llegar a declarar una zona. Entre ellos, el Ministerio de Medio Ambiente hace catastros para efectos de decir de dónde vienen las fuentes de contaminantes. Es un tema bien polémico, diría yo, porque efectivamente estos son catastros que se hacen en un momento del tiempo, son temas que van fluctuando, digamos, en la medida que van cambiando las fuentes, las tecnologías, etcétera. Pero para cada zona en donde se declara, se hace un monitoreo, se hace un catastro de fuentes de emisión, se hace, digamos, una prospección respecto a de cómo van a ir avanzando a lo largo del tiempo las emisiones, y también en la medida que se van plasmando las medidas, cómo va a ir cambiando la situación de los distintos contaminantes. Las cifras que presenta Medio Ambiente es que al menos en la zona centro-sur la principal fuente de contaminación son las viviendas y es a propósito de leña. Y estamos hablando, ojo ahí sí, de material particulado. En el fondo son estos que están midiendo a propósito de los planes de descontaminación. Ese es el mecanismo, al menos como país, que tenemos para identificar quiénes son los contaminantes. Y diferencio el tema de material particulado porque cuando uno se va a los gases de efecto invernadero son otro el tipo de mediciones y ahí uno se tiene que ir en el fondo a la fuente de energía, digamos. Y eso no está incluido en los planes de descontaminación. Muchas gracias, Rosa. Tenemos la última pregunta que dice entonces, ¿sería una buena alternativa los planes de mejoramiento que existen para las viviendas para que así podrían tener una aislación mucho más segura? Yo creo que la mejor opción desde el punto de la eficiencia energética y desde el punto de vista también del hogar es la aislación térmica, porque es una inversión que en el fondo lo que te permite es que en el futuro tú no vas a tener una mayor fuente de gasto, por lo tanto para el hogar es súper buena decisión. Ahora desde el punto de vista económico no son inversiones que tengan un retorno tan grande, sobre todo cuando uno enfrenta un costo de un energético tan bajo como lo es la leña. Por eso creo que los programas de subsidio estatal, digamos, en este ámbito son súper importantes, porque en el fondo, como decisión de inversión de la casa sola, de una vivienda, no lo va a hacer. Pensemos, por ejemplo, que un recambio de ventana, una ventana por sí sola de tipo estándar te sale 300, 400 lucas. Y un hogar promedio no va a tener esos recursos para hacerlo por sí solo. Y podrá recuperar la inversión en 4 o 5 años. Y convengamos que dentro de un hogar esa decisión de consumo es difícil que se dé por sí solo. Entonces creo que sí, un programa de acondicionamiento térmico te puede ayudar a hacer ese tipo de inversiones, lo mismo en techo, que puede bordear la inversión en entre 2 a 3 millones y los tiempos de retorno fluctúan entre 10 a 12 años. Entonces, si uno tuviese que elegir dónde invertir el peso público, ahí es donde presenta mayor rentabilidad tanto para el Estado desde el punto de vista de la descontaminación como para el consumidor desde el punto de vista de que después no va a tener que gastar más en ningún energético. Muchas gracias, Rosa. Con esto terminamos las preguntas del público. Excelente presentación. Gracias. Bueno, quiero agradecer a Rosa por estar con nosotros el día de hoy y agradecer también a los asistentes a esta charla y la participación con estas preguntas. Rosa nos ha mostrado los grandes desafíos que tenemos finalmente como país en relación al consumo de energía y cómo también la energía eléctrica está compitiendo con otros tipos de energía, muy importante en las distintas láminas que nos mostró. Nos queda claro que la energía eléctrica tiene un rol preponderante, ¿cierto?, que jugar, haciendo que el consumo sea eficiente, bajando los costos y también ayudando a reducir los gases de efecto invernadero que están produciendo tanto problema, ¿cierto?, no solo en el país, sino que a nivel global. Por tanto, la invitación es a seguir aprendiendo, informarse, ya que esto va a abrir, creo yo, muchas posibilidades a los nuevos profesionales que se insertarán al mercado laboral. Quiero recordarles además que el próximo año iniciaremos nosotros empezaremos a impartir la carrera de energías renovables
para que obviamente puedan comentarles a sus conocidos, ya también comentarle a Rosa, puesto que nosotros estamos muy interesados en este tema, porque creemos que tiene un tremendo desarrollo y muchos desafíos futuros, ¿cierto? Y en este momento no contamos con los profesionales necesarios para poder hacer frente, ¿cierto?, a estos nuevos desafíos que se nos vienen. Nuevamente, muchas gracias, Rosa, por esta presentación, gracias a la agencia por estar presente, y te voy a dejar invitada para una nueva oportunidad, ¿cierto? Ojalá que podamos en algún momento hacerlo presencial, ¿ya? Por ahora estamos realizando todas estas actividades de manera virtual, sin embargo, son muy bienvenidas para nuestra institución. Así que muchas gracias. Ya, pues muchas gracias a ustedes, que tengan una buena semana. Igualmente. Agradecemos a todos los auditores que aceptaron nuestra invitación a participar de este evento. Les recordamos que esta actividad quedará disponible en nuestro canal de YouTube para que puedan volver a revisar este interesante tema. Además, les solicitamos puedan responder la encuesta de la actividad que se encuentra en el chat del evento. Muchas gracias y buenas tardes. Duoc UC, sede Puente Alto.